Silla nuestra, ¿no es cierto? Nuestro living, para recibir a Diego Corbalán, periodista especializado en redes, ¿es así? Es así, es así. Bien, el gobierno en las redes. El gobierno en las redes. Ahí está. Ahí estamos, ¿cómo estamos? Y está movida la cosa, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, la gestión empezó con mucho movimiento porque el propio gobierno me parece que le dio una impronta que aceleró mucho los tiempos, que la idea de los famosos 100 días, bueno, vamos a ver cómo se da. Pero ya por lo menos en estos 20 días mostró algunos datos interesantes, sobre todo lo que estamos viendo nosotros en redes y fundamentalmente en Twitter, que es el lugar donde la política fundamentalmente fluye. Porque en el caso de las otras redes, si bien está presente el volumen de diálogo, es mucho más bajo en intensidad, digamos. La discusión fundamentalmente en la política pasa en Twitter. Y ahí lo que estamos viendo nosotros es que el gobierno debuta en estos casi 20 días de gestión con una fuerte impronta en lo político y con una gran pata en el tema parlamento, digamos. Y esto lo que hizo, al menos en estos días, es hacer mucho menos interesante, si se quiere, el tema económico. Que es como una paradoja, porque uno sabe que hoy los problemas económicos de la Argentina son cruciales, especialmente depende del sector social, pero en las redes sociales la atención está puesta más en la cuestión política, en la cuestión del Congreso, que en otras variables como lo económico y lo financiero. Ese es un dato interesante que surge. De jubilaciones, a partir de hoy de Nisman, sino de quién tiene el poder, si Alberto o Cristina. Totalmente. Bueno, esa es una variable interesante. Ahí, en esos primeros, incluso los días anteriores a asumir Alberto Fernández, había como un territorio de disputa sobre esto. No sé si era como aquel doble comando de Néstor y Cristina, pero de alguna manera flotaba, ¿no? Sobre todo flotó mucho cuando fue la elección de Alberto como candidato, que eso fue en 18 de mayo, ya una historia... Prehistoria en términos políticos. La década pasada. La década pasada. Pero realmente lo que estamos viendo, ahí tenemos unas placas que trajimos para ver si les parece un poco el escenario digital. Y algo interesante que compusimos en estos meses es la reputación digital. Lo explico así en pocas palabras para ver si se puede entender. La reputación es una combinación que hacemos nosotros de lo que son las menciones positivas y negativas que se dan especialmente en Twitter. Sí. Es decir, para eso nosotros trabajamos en un filtrado de lo que son los usuarios, quienes primero nos garantizamos de que no sean lo que no dicen que son, o sea, que sean usuarios genuinos, que tengan una identificación no solamente por un nombre, sino que además tengan una geolocalización determinada. Es decir, tratamos de reducir al mínimo la posibilidad de que sea un diálogo espurio motorizado por gente que en realidad no es quien es. Ahora, hago esta aclaración que es importante también. Es cierto que muchas veces gente genuina como nosotros, con cuentas en redes sociales como tienen ustedes, como tengo yo, muchas veces retuiteamos lo que publican los bots y los trolls. Sí. Claro. Con lo cual ahí ya es un terreno que particularmente para nosotros en el análisis nos excede. Sí. Bueno, y también hay personas que no son genuinas, o sea, que no tienen nombre y apellido, que utilizan seudónimos, o que utiliza cualquier otra forma de presentarse, que también genera conversación, sin caer en la dinámica de el que ataca, critica y tuitea en mayúsculas. Exacto. Exacto. Es raro ahí. Esto es raro, pero se da y tiene que ver también con la expectativa que hay de un sector determinado de la sociedad, en términos partidarios, oficialismo, oposición, que entiende que eso, por más que sea falso, es válido. Y ese es un debate que ya trasciende el análisis de redes sociales. Tiene que ver con un comportamiento social, tiene que ver hasta con cuestiones de la psicología, seguramente. Es decir, ¿por qué alguien, pese a que sospecha o que sabe que es una publicación que parte de un lugar falso, lo toma como válido? Me parece que... Como que importa más el mensaje, digamos. Importa más el mensaje y no que sea verdad o que sea mentira. Bueno, a partir de compilar lo que son menciones que los algoritmos catalogan como de sentimiento positivo o negativo, nosotros le damos forma a este indicador de reputación digital, donde cerrando el mes de diciembre aparece este dato que es muy interesante, que Cristina Fernández es la dirigente hoy con mejor reputación, seguida por Mauricio Macri. Y recién en tercer lugar el presidente Alberto Fernández. Esto no fue así en el inicio de la gestión. Es decir, en 20 días lo que nosotros vemos, como en el caso de Kicillof, ya es un, te diría, inevitable desgaste de la gestión de gobierno. Sí. Esto es, no digo que es, digamos, inevitable, hay que ver, esto ya trabajan los equipos de comunicación
y los asesores presidenciales, en el caso de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, en la gobernación. Pero indudablemente estos 20 días de discusión, fundamentalmente parlamentaria, ya hicieron que en la figura de Alberto Fernández toda la salutación por el nuevo presidente quedaron prácticamente sepultadas por todo lo que vino después y fundamentalmente por la ley de emergencia. Que también hicimos una medición donde vimos que claramente las redes sociales compraron la idea de que es una ley de emergencia y no de solidaridad. En eso, como creo que también quedó reflejado en los medios... Aprendió más la palabra ajuste que cualquier otra. Exactamente. Y fundamentalmente, la palabra clave de diciembre para Alberto Fernández, acá no lo pusimos para no marear con los datos, es la palabra miente. O sea, con lo cual, ahí hay un componente interesante de cómo las redes perciben la gestión de gobierno. No es la única palabra, aparece la palabra agua, porque en la discusión sobre el tema Mendoza también hay un impacto en el gobierno nacional. Sí. De hecho, Residentes a través de Twitter hace una apelación al gobierno nacional para que intervenga en la cuestión del agua en Mendoza. Es decir, el tema Mendoza no quedó encapsulado en la provincia, tuvo consecuencias también en el diálogo a nivel nacional. Y antes de que asumiera Alberto Fernández, y durante, especialmente cuando llega Evo Morales, el capítulo Bolivia también fue muy importante para pegar en la reputación digital de Alberto Fernández. ¿Sí? Sí. ¿Sabes? Como que había mayor opinión. Pero ¿el tema Bolivia o el tema de Evo Morales en Argentina? El tema Bolivia primero y después el asilo político de Evo Morales. No cayó bien. Y despertó críticas. O sea, todo ese clima de festividad por un presidente recién asumido se empezó a recortar un poco rápido con el transcurso de los días. A mí me da la sensación, y te lo transmito, te lo paso a vos para ver qué opinás, que por ahí antiguamente esa famosa luna de miel era entre el gobierno y los medios. Sí. Y desde que existen las redes sociales la luna de miel no existe. Bueno, por eso lo de los 100 días quedan relativizados, ¿no? Por eso decíamos, vamos a ver 100 días de qué, porque se aceleran los tiempos. En todo caso, por ahí un poco como decís vos, los 100 días quedan más para la relación con la opinión pública clásica a través de los medios de comunicación tradicionales, pero en las redes sociales los tiempos vuelan. Y también terminan precipitando los tiempos de los medios, también los terminan acelerando muchas veces. Lo del Papa Francisco el fin de semana con ese forcejeo. Sí, tremendo. Muy veloz. Muy veloz. Es una velocidad increíble. Y la instalación como trending topic que renuncia el Papa Francisco también tomó una velocidad increíble. Por eso, claro. O hubieras llamado a alguien para preguntar, alguien que supiera de protocolo. No, acá ya estaba instalado y corriendo de atrás. Sí. Y seguramente también el episodio motorizó a aquellos que son detractores del Papa, que se valieron del caso. Claro, seguramente. Para hacer carne y uña de ese acontecimiento, para decir, ven, esto es Francisco en realidad, ¿no? Él pidió perdón inmediatamente, pero bueno, ya como tarde. Llegan tarde con esto que decimos de las redes, ya llegaste tarde. En las redes ya te viste nomás. Sí, una impresión. Sí. Una impresión. Se llama impresión. Exactamente. Bueno, lo que hace las herramientas de análisis a través del Rich es justamente recabar información sobre las impresiones por ejemplo, en el caso de Twitter, de todo lo que te apareció en tu timeline. Bueno, a partir de este indicador, nosotros, ¿qué logramos ver con el paso del tiempo analizando redes sociales? Que muchas veces, con el Rich, lo que podemos abordar es lo que uno ve pero no hace en redes sociales. Porque si no, uno termina relevando a la gente que escribe, la gente que likea, la gente que retuitea y no mucho más que eso. Con el Rich lo que nosotros logramos es también medir comportamiento de la gente en redes sociales sin hacer nada, solamente por el hecho de ver. El ver para nosotros es un interés, no quiere decir que se esté a favor o en contra, es hacia dónde se vuelca uno prioritariamente, hacia un tema o hacia el otro. Cuando categorizamos, lo que vemos es que en las cuestiones de gobierno, esto de Alberto Presidente, su relación con Cristina, decisiones, los primeros decretos que firmó el presidente recién asumido, todo eso compone el interés por gobierno con más de 52 millones de cuentas alcanzadas. En segundo lugar, con 35 millones, casi 800.000, es toda la discusión parlamentaria, todo lo que se dio en discusión entre la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, fundamentalmente por ley de emergencia. Después recién aparece la economía, donde ahí nosotros compilamos toda la discusión sobre pobreza, inflación, tema créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense el peso. Si vos sumás Congreso, Gobierno y Congreso, tenés prácticamente casi 90 millones de cuentas alcanzadas contra 32 de economía. Es decir, casi que triplica el interés. Por eso muchas veces esto también relativiza un poco el escenario de crisis económica que el oficialismo dijo que tenía que hacerse cargo en la transición de gobierno entre Macri y Alberto Fernández. Para las redes, la economía es un tema de preocupación, pero hoy
la atención está más centrada en las cuestiones políticas. ¿Y vos podés trazar un paralelismo entre estos estudios y los estudios de imagen positiva, los estudios tradicionales de imagen positiva? Sí, hay paralelos, se pueden combinar los informes. O sea, ¿podés hacer una predicción, digamos? Mirá, lo que nosotros vemos ahora es que efectivamente Alberto Fernández, como veíamos en la placa anterior, asume con una imagen positiva que tampoco es una imagen desbordante de aprobación y que claramente con esta discusión en curso empieza a mostrar signos de un desgaste muy leve, digamos, pero que tiene que ver con la gestión misma. ¿Y por qué sube la de Cristina, crees? Bueno, esto es muy interesante, porque la de Kicillof, el mes pasado Kicillof era el por reputación digital. Digamos, ¿qué pasó que tan poco tiempo se desgastó? Bueno, la discusión en la provincia, especialmente con las leyes que se trabaron en la legislatura, le desgastaron mucho el perfil digital, muchísimo. Y en el caso de Cristina, muchas veces este rol que se dice muchas veces, ¿no?, que en el vicepresidente toca la campanita, bueno, en algún punto es un lugar de preservación política también. Porque Cristina hoy por hoy puede mostrar buenas noticias. Y la verdad que lo que tuvo que hacer e intervenir públicamente, lo de ella fue exitoso. Había que aprobar una ley, lo hizo, dio la discusión como autoridad en la Cámara de Senadores y es un escenario de preservación para ella. Y se volvió a guardar. Y se volvió a guardar. Alberto Fernández, y este es un tema muy interesante para su equipo de comunicación y estrategia política, hay que ver hasta qué punto el presidente debe estar desgastando imagen permanentemente, poniendo el cuerpo en cada una de las discusiones. ¿Tendrá que repartir esto entre sus ministros? Bueno, eso es lo que estamos indagando ahora y viendo cómo pega esto en el perfil digital de cada uno de los ministros. Bueno, hoy lo pensaba porque agarrabas la tapa del diario y veías Alberto Fernández habló con los empresarios del supermercado. Ahí es un ministro de Economía y otro de Producción. Ahí está el tema. Alberto Fernández habló por la causa Nisman. Es un ministro de Justicia y otro de Seguridad. Absolutamente. Alberto Fernández, y claro, es como que tenés 20, encima son muchos, son 23 ministerios. Son 23 ministerios. Lo que nosotros estamos viendo, por fuera de esto que les traje hoy, es que hoy el ministro que concentra más interés en el gabinete de Alberto Fernández no es ninguno del gabinete económico. O sea, no es Arroyo, está absorbido no es por él. Guzmán. O sea, en realidad es Arroyo. Lo que pasa es que nosotros a Arroyo lo ponemos más como un ministro de corte social que económico, claro, digamos, ¿no? Digamos, estamos ahí como en una frontera, pero no es ni más ni Culfas. ¿Arroyo está por arriba de Culfas y Guzmán? Exactamente. Porque las redes entienden que la cuestión sí es un tema más social que económico. Es un dato preliminar, pero ya lo estamos viendo. ¿Llegaron a medir el impacto de la discusión de la semana pasada con el tema de la corrección del índice de la UCA? No lo hicimos puntualmente, pero... Eso, por lo menos en mi timeline, volaban misiles. Ese es un debate político. Lo de la UCA, que es un dato económico que refleja una realidad social, para las redes es un debate político. Porque de hecho UCA empezó a aparecer en uno de los trending topics, UCA con K. Claro, porque fue el mismo día. Los detractores del indicador de la Universidad Católica veían en este giro que hizo la UCA, que en realidad fue aclarar algo que iba a publicar el INDEC, se enredó en una comunicación la UCA que es muy mal comunicada, inentendible, no se sabe lo que quiso hacer, porque su indicador sigue dando cerca de 40 puntos de pobreza. Se terminó transformando en una discusión política. Y ese mismo día había ocurrido que se caía la ley en Provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó que Vidal bajó tanto? Bueno, a Vidal no se le perdona una derrota en la provincia de Buenos Aires, que es como de alguna manera la explicación de por qué terminó pasando lo que pasó a nivel nacional, por una parte. Y por la otra, lo que nosotros vemos también es que Macri comunicacionalmente y en las redes tuvo un marco de contención que no tuvo Vidal. El perfil de Vidal prácticamente quedó aislado, exactamente, sin cobertura, sin movilizaciones de despedida, es decir... De hecho, nosotros hicimos una medición del sí se puede en ese momento con el cumpleaños de Vidal, porque también se utilizó políticamente para saludarle y movilizarse, y ya veíamos que la figura de Vidal estaba desinflada, al menos en el mundo de las redes sociales que indagamos nosotros. Y Macri se termina yendo del poder con una mejor imagen que Vidal, porque, bueno, en las redes por lo menos los usuarios contemplaron en él, hay más un gracias por todo, que en comparación con el caso de María Eugenia. Y aparte de esa campaña épica que hicieron, que en provincia no se reflejó. Totalmente. Y el sí se puede fue una capitalización política para Macri. Fue casi una derrota heroica, especialmente para aquellos que fueron los votantes de Mauricio Macri. En el caso de Vidal, no. La gestión de gobierno en las redes sociales. Sí. Estos son temas, acá lo que decimos, nos metimos en el capítulo económico, ¿no? Económico-financiero. Y fíjense el dato interesante, la línea de arriba
es el rubro finanzas. Finanzas involucra todo lo que es deuda, préstamos, créditos, etcétera. Es decir, se corta solo. Se corta solo. Es decir, hoy las redes tienen un interés muy marcado por la cuestión financiera que va bajando tenuemente en comparación con otros indicadores, como en el caso de la inflación, el tema precios. Bueno, vos estuviste hablando, ustedes estuvieron hablando recién del tema. Sí, precios e impuestos. Bueno, eso viene creciendo. Lentamente viene manifestándose como un tema de interés. Y fíjate cómo pobreza, que durante la campaña tuvo centralidad, y el tema dólar, empezaron a perder un poco de terreno, al igual que el tema tarifa. Esa, ¿por ganas de conocer, de adentrarse, o le interesa por ganas de tu culpa, la tuya? No, es futuro fundamentalmente, es incertidumbre. Incertidumbre. Es fundamentalmente incertidumbre, sí. Hay un diálogo constante en especulación. En la crítica hacia lo que pasó se nota un peso menor. No lo tengo ahora tan presente en números, pero la expectativa es qué va a pasar, ¿no? Digamos, qué sectores van a acceder a mejoras en el crédito, qué va a pasar con la negociación del Fondo Monetario, qué acuerdo va a haber ahí. O sea, como que lo hecho está, sí, quiero saber qué va a pasar ahora. Sí, totalmente. Pero bueno, sí, restaría indagar un poquito más a fondo y por ahí en otra ocasión les puedo traer algunos números con un poco más de precisión. Pero en sí esto realmente no deja de sorprender, digo, que lo financiero importe más. Porque ¿qué pasa? Si esto lo medimos por menciones, pobreza es una palabra políticamente correcta. Digo, el kirchnerismo reasumiendo el poder, echándole la culpa al macrismo, o el macrismo diciendo que el kirchnerismo carga impuestos sobre la pobreza, eso hace que la palabra pobreza esté muy presente en menciones, claro, y que incluso supera hasta inflación, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros medimos el interés sobre ese diálogo, ahí se reacomoda todo de esta manera. Ahora, algo para aclarar, porque muchos dicen, bueno, es el clima de las redes, es el humor de las redes, no es la calle. Bueno, en muchos casos es verdad, lo que pasa en las redes queda en las redes, sí, y se acabó. Pero el señor el año pasado, cuando todas las encuestadoras daban, o sea, yo no entiendo cómo siguen abiertas algunas, le pifiaron por 20 puntos. Sí. Hubo algunas que pifiaron por más de 20 puntos, sí, entre el primero y el segundo. Con las mediciones de redes sociales fue el que más se acercó. Tiene que ver con un tema más que de encuesta o de escucha, listening se llama esto técnicamente, sino que tiene que ver con un tema de la muestra que uno elige, más que con la técnica de indagación. Este es el gran problema, es cómo se hace una encuesta que puede ser gente muy seria, pero usando una técnica equivocada, y de esa manera los resultados van para cualquier lado. Acá se habló mucho de lo que era la llamada telefónica, que es uno de los métodos, claro, más económicos. También están las técnicas de formulario a través de email. El gran problema, y que nosotros intentamos solucionar con la escucha, que así se llama técnicamente, el listening es escuchar redes sociales, es que nosotros no le preguntamos nada a nadie. Nosotros hacemos una suerte de fisgoneo, somos como un dron que sobrevuela las redes y hacemos una indagación de lo que se está hablando. Nosotros no le hacemos preguntas a nadie, le preguntamos a quién vas a votar o cuál es tu opinión sobre el gobierno. Sos el que para la oreja en la cola del banco, digamos. Totalmente, totalmente. Y en la muestra, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos que sea proporcional a la población. O sea, cuando nosotros decimos que solo relevamos cuentas geolocalizadas, es porque lo que intentamos es reproducir un mapa de gente que esté ubicada proporcionalmente en todo el país y con gran cantidad de datos que nos dé una muestra suficientemente exhaustiva y que sature muestras, como decimos nosotros técnicamente, que sature términos, es decir, que tengamos una fuerte presencia de la palabra pobreza, para decir nosotros, bueno, este es un indicador que tiene peso y relevancia para nosotros. Ahora, si yo me como, como decimos en la jerga, si yo me como las operaciones de los trolls y en menor medida de los bots que a veces están dando vuelta, bueno, ahí se me sesga mucho esa muestra. Ahora, si yo logro tener ese mapa que me dé una representatividad de los 45 millones de habitantes, no necesito tener 45 millones de usuarios de Twitter, por ejemplo, porque no los hay. Claro. No sé, claro, de casualidad vamos a esperar el último informe de las empresas que están por publicar ahora a nivel internacional. Si estamos en 4 millones, tenemos que agradecer. Y estamos por trabajo. Y esos 4 millones hay que repartirlos entre los que tienen 20 cuentas, los activos. Exactamente, o sea, hay que hacer un laburo. Y ahí es donde está el éxito o el fracaso de la indagación social. Sé que el laburo se viene haciendo bien porque las indicaciones los indicadores vienen dando... Venimos bien. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes. Y vamos a volver con vos, Pero volverás vos para nosotros. Con todo gusto, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Muy bien, nosotros nos vamos al corte bien.